Capítulo 5. Pensando sin la mente. En las escuelas de misterio, las instrucciones generalmente se dan en la forma de representaciones simbólicas, o bien dichas instrucciones se imprimen en la mente del discípulo por medio de formas de pensamiento. Resulta posible a los maestros superiores conectar su propia mente con la del discípulo, de manera tal que este último piense con la mente del maestro y no con la suya propia. El discípulo en realidad cumplirá con su propio pensamiento, pero tendrá el poder mental del maestro a su disposición. El resultado es que él podrá trascenderse durante un lapso de tiempo sin que, en muchos casos, comprenda de dónde proviene su conocimiento. Como ejemplo, supongamos que el discípulo, para comprender ciertos puntos que está estudiando, debe investigar atentamente la civilización de la Luna en la época actual. Civilización de un orden muy inferior y particular. Cuando llega el momento, solicita la ayuda de su maestro y un segundo más tarde se siente arrojado al espacio. Unos pocos segundos más tarde, él se encuentra caminando en medio de los cráteres y cavernas del mundo aparentemente muerto. Investiga las cosas que debe estudiar y luego aspira a regresar a la Tierra. Nuevamente es atrapado y lanzado al espacio. A medida que las cosas se aclaran en torno suyo, percibe que está sentado en su lugar físico una vez más. Si alguien lo hubiera estado observando, diría que el discípulo acaba de despertar de una corta siesta, pues es muy probable que dicho discípulo haya realizado todas sus investigaciones en unos pocos minutos del tiempo terrenal. El discípulo sentirá que ha visitado la luna, pero si piensa por un minuto, se dará cuenta de la imposibilidad de tal cosa, pues se requiere un grado de evolución muy superior al que él posee para cumplir semejante hazaña. Lo que en realidad sucedió es lo siguiente. En su iniciación superior, el maestro realmente visitó la luna. Por lo tanto, él conoce exactamente el aspecto que ofrece la superficie del satélite. Construyó una forma mental en su propio cuerpo mental y el discípulo transitó la forma mental de su maestro. Este es el sistema utilizado siempre que se hace necesario instruir a un discípulo respecto de cualquier tema. Cuando éste no ha alcanzado el grado de evolución necesario para estudiarlo por sí mismo. Resulta verdaderamente maravilloso cuán reales pueden ser estas formas de pensamiento creadas por estos maestros del destino humano. Todos los discípulos aceptados reciben sus instrucciones superiores en el mundo astral. En este mundo, ellos deambulan con sus maestros, estudiando los misterios de la naturaleza invisible de las cosas. Es interesante advertir que los magos negros también están aquí con sus alumnos, pues tanto los buenos como los malos reciben las mismas instrucciones. Es el empleo de estas instrucciones lo que diferencia la magia negra de la magia blanca. Mientras que los hermanos negros jamás pueden ir más allá del mundo astral, los hermanos blancos suben a los mundos mentales y espirituales. Es de esta manera como se los puede descubrir más fácilmente. Existen también en los mundos invisibles razas de criaturas que jamás se manifiestan en el mundo físico. Algunas de ellas son muy superiores a la raza humana. Esto significa que dichas razas desempeñan funciones en esferas de la conciencia que la estirpe humana no puede lograr en muchos ciclos vitales. Pero por medio de las formas de pensamiento, los maestros superiores pueden atisbar a través de las mentes de otros los misterios que se extienden sin fin más allá del alcance de la comprensión. En los mundos invisibles, los seres no se comunican por medio de palabras, sino a través de las formas de pensamiento. Uno escucha palabras en el cerebro, pero no palabras habladas. De esta manera se suprimen las diferencias del lenguaje, y cada uno comprende la onda de pensamientos que le envía quien conversa con él. El simbolismo es el lenguaje universal de los mundos invisibles, y algún día llegará a ser una forma muy importante de comprensión en el mundo físico, pero tal día es todavía lejano. Este método de pensar con la mente del maestro no es mediumnidad, pues el discípulo no está hipnotizado ni poseído. Su conciencia no está interferida, pero está ligada a una gran fuente de suministro, y durante un tiempo recibe prestada la memoria de un alma más evolucionada que la suya.
Sin embargo, esta práctica jamás se realiza sin la personal supervisión del maestro, quien puede, debido a su mayor comprensión, realizar cosas prohibidas a los discípulos menos avanzados. La segunda parte de este capítulo está dedicada al estudio del desarrollo de la conciencia universal, tal como sucede en el sistema cósmico. Comencemos por tomar una bellota y plantarla en el espacio. Esta crece y se convierte en un árbol, pero el árbol es solamente la expresión del germen de vida que ya estaba en la bellota. Cada hoja y cada rama del árbol estaban en la bellota. El proceso de crecimiento simplemente manifiesta los poderes del germen, envolviendo dichos poderes con la sustancia tomada de la tierra que cubre la semilla. El espíritu del árbol en realidad no crece, pero a medida que aumentan sus manifestaciones, crea una forma en constante crecimiento para expresar dichas manifestaciones. Ahora bien, este árbol alcanza la madurez y se cubre con bellotas, cada una del tamaño de la original. Pero todas estas semillas estaban también en el germen de la primera bellota, pues de lo contrario no hubieran podido adquirir forma. A su vez, cada una de estas germina para constituir un árbol que nuevamente se cubre con semillas. Pero incluso estas distintas bellotas se encuentran en el germen de la primera bellota que se plantó una vez. Esto está expresado en el siguiente diagrama. Pero si el germen de la primera bellota muriera, todo morirá, pues el primer germen vive en todas las partes de sí mismo. Diagrama 8. Primera columna, primera bellota. Segunda columna, de la primera bellota, 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 de la primera bellota. Tercera columna. Cada una de estas a su vez produce 7 a partir de sí misma. Por lo tanto, tal como nosotros lo afirmamos, la división se produce dentro del germen, Dios. Pero el germen jamás se divide, pues es siempre la suma total de todas las partes de sí mismo. En el diagrama 8 se generan de la primera bellota 56 bellotas, pero todas estas 56 reunidas solo hacen una, puesto que la una es siempre la suma de todas sus manifestaciones. Debe enseñársele al hombre a reconocer esta unidad. Hay un solo hombre. A este lo llamaron los cabalistas Adam Kadmon. Él es la primera bellota y comenzó como una simple unidad. Ahora hay millones de hombres, pero la suma de los mismos es siempre Adam Kadmon. Es el germen y todos los fuegos se encienden a partir de su altar. Sabemos que el universo comenzó como un diminuto germen sobre la superficie del espacio. Igual que la bellota germinó y convirtiéndose en un árbol, dejó caer sus propias semillas sobre la tierra de alrededor. Estas germinaron convirtiéndose en los mundos y sistemas solares, pero todavía el poder del estupendo todo se encuentra en el diminuto germen. Y este germen es todo cuanto hay o cuanto habrá, ya que toda diferenciación es solamente una objetivación de los poderes que existían en la primera mónada. Cuando culmina el día de actividad, se separa el primer germen y todo el complejo y masivo cosmos muere por falta de él. El desarrollo del germen es el resultado del crecimiento que siempre se está produciendo en su seno. No interesa cuántas son las partes que se forman, ya que el germen es siempre una unidad, pero una unidad en constante crecimiento. El hombre debe aprender a desempeñar su parte en este gran germen en desarrollo. Cumple con su papel cuando comprende que su lugar es semejante al de una de las múltiples bellotas que crecen en el árbol a partir de la semilla primitiva. La turgencia del pimpollo de loto surgiendo desde dentro hacia afuera se utiliza para simbolizar el desarrollo del hombre. La evolución del hombre debe siempre producirse dentro de su conciencia, pues a pesar de las partes en que está dividida su personalidad, el hombre debe comprender que todas estas partes divididas están incluidas en el germen primitivo de su espíritu, de la misma manera que todas las cosas vivientes están incluidas dentro de la bellota germen del cósmico uno, el uno que es la suma incluyente de toda la actividad y conciencia del universo.
Sabemos que toda raza tiene un espíritu de raza. Este recibe el nombre de Manu. Se encarna al principio de una raza y coloca su semilla en los cuerpos de los progenitores de esa raza. Semilla nace a la manifestación objetiva la raza de millones de individuos, pero todos ellos son parte del único espíritu de raza que los controla por medio de la semilla de la vida, su vida, semilla contenida por todos los que pertenezcan a dicha raza. Cuando culmina el trabajo de la raza, la semilla desaparece y el resultado es la exterminación de ese pueblo, pues debido a ello, sus integrantes pierden el poder de reproducir su estirpe. Los animales y las razas se extinguen porque la semilla de la inteligencia racial se pierde. Pero ya sea que usted contemple una raza como unidad o como una integración de millones de partes, es todavía un pequeño germen de vida, desarrollando sus posibilidades latentes en formas de poderes dinámicos dentro del aura de su propia unidad.